Oremos, Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias porque tenemos una copia de las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Un libro preservado, inspirado por toda la eternidad que contiene la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, está lleno de promesas y esperanza este libro y por eso cada vez que venimos a ellos estamos sumamente gozosos por lo que tú nos vas a enseñar. Te ruego, mi Dios, que me permitas en esta mañana enseñar tu palabra con toda claridad y que cada quien que está aquí pueda recibir algo de la palabra de Dios, Señor, para su vida cotidiana. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el contexto, Cristo había preguntado en verso 13, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué opina la gente de mí? Y algunos pensaron que era Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías o cualquier otro profeta. Pero luego Cristo pregunta, ¿y ustedes? Y Simón Pedro, como portavoz del grupo, solía hablar primero. Decía, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Respuesta correcta. Exactamente quién era Jesucristo. Y luego Cristo le da una bienaventuranza diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Una revelación divina de quién era Jesucristo. Pero el enfoque en esta mañana es el siguiente pasaje. Dice, mas yo también te digo, ya Cristo conversando con Pedro, que tú eres Pedro. Es su nombre. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ha habido mucha controversia sobre la interpretación de este pasaje, aunque no debería ser difícil de entender. Cristo nombra a Pedro. Dice, tú eres Pedro. Pedro, Simón, Cefas. 3 nombres tenía en la Biblia. Pero luego dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay algunos quienes creen fuertemente que la piedra en vista aquí es el mismo Simón Pedro. Hasta lo nombran como el primer papa de la iglesia. Hay algunos que creen así. Entre ellos no estoy yo. Porque aunque el nombre Pedro y la palabra piedra sí vienen de la misma raíz, tenemos grandes problemas si pensamos que el apóstol Pedro es el fundamento de la iglesia. Porque no mucho después, ¿sabe lo que está haciendo Pedro? Negando al Señor. Si Él es el fundamento de tu iglesia, tienes un fundamento fracturado. No solamente eso. En Gálatas capítulo 2, Pedro está en error y tuvo que ser confrontado por el apóstol Pablo. O sea, si para ti Pedro es el fundamento de la iglesia, tienes un fundamento muy, muy débil. Bueno, ¿quién podría ser la piedra? ¿Saben lo que es hermoso la Biblia? La Biblia misma se interpreta. Porque el mismo Señor, Simón Pedro, aquí en este pasaje, quien escuchó esto, escribió una carta. Pues de hecho 2. En una de ellas, él habla de una piedra. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro 2. Leeremos desde el 4 hasta el versículo 8. Dice, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Cristo. Por lo cual también con la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será confundido. Ellos pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes
la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Mis hermanos, ¿quién es la piedra viva de verso 4? ¿Quién es la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa en verso 6? ¿Quién es la piedra que los edificadores reprobaron? Es el mismo Señor Jesucristo, identificado por el mismo Simón Pedro. El que escuchó esa frase, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nos ayuda a entender que la piedra viva, la piedra angular, la piedra preciosa y elegida no es un mero hombre. Y es lógico, porque si un hombre fue el fundamento y la roca de la iglesia, al fallecer ese hombre falla también su estabilidad. Si yerra el hombre, también colapsa todo el edificio. Gracias a Dios, mis hermanos, que la piedra viva, la piedra elegida y preciosa, no es nadie más y nadie menos, sino el mismo Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 16, porque esto es introducción a una verdad muy, muy importante, que viene al final del verso 18. Dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno. La 60 deja la palabra Hades. Lucas 16 describe cómo es el Hades, es el infierno. Un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. Un lugar donde seguramente Satanás mismo va a ser arrojado un día. Cuando Cristo dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, nos da a entender varias cosas. Primeramente, hay una lucha, hay un combate. Porque si alguien no va a prevalecer contra mí, significa que están intentando. Están intentando trastornar lo que Cristo ha edificado. Significa que hay fuerzas contrarias. Por un lado tenemos las puertas del infierno, el reino de Satanás, y por otro lado tenemos el reino de los cielos. Tenemos la misma iglesia. Ahora es importante reconocer que la iglesia es el único organismo que está en el negocio de salvar almas del infierno. Así que es de suma importancia que la iglesia sobreviva. Si no existe la iglesia, si deja de existir la iglesia, si la iglesia es trastornada por fuerzas malignas, entonces ya no hay nadie ocupado en el negocio más importante de la vida, de predicar las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto, es lo que el diablo quiere. El diablo quiere vencer a la iglesia. Pero cuando Cristo da la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es una promesa hecha por Él mismo. Ahora, quisiera hablar de varias cosas, pero primeramente, ¿por qué la iglesia no puede ser destruida por Satanás? Verso 18 dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primeramente, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. La iglesia es de Cristo. Legítimamente, la iglesia es de Él. Hechos capítulo 20, vayan allá, Hechos 20. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Mis hermanos, si Cristo derramó su sangre por obtener la misma iglesia, entonces para Él la iglesia es de estima. La iglesia es de valor, no es una cosa que debe ser menospreciada o vista por demás. Él derramó su preciosa sangre
por ganar y obtener la misma iglesia. Así que si Cristo dice, la iglesia va a prevalecer siempre, no puede ser trastornada por el maligno, es porque es posesión de Él, por la cual Él pagó un alto precio de su propia sangre. Pero también hemos de pensar en la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Verso 18. Colosenses 1, 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado o la preeminencia. ¿A quién se refiere el Él en verso 18? Cristo mismo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, quiero que piensen esto. Si la iglesia fuera destruida por Satanás, y ya no hubiera ninguna iglesia local en esta tierra, ¿cómo se ve para la cabeza? ¿Cómo se ve para el dueño del negocio si el negocio, la compañía se echa a perder? Se ve mal. Se ve que el dueño de la compañía no ha hecho su parte, que no ha estado supervisando bien su compañía. Si fuera posible para la iglesia quedar en derrota, se vería muy mal para la cabeza. Ya ven la importancia de la promesa que Cristo dio, que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia, principalmente porque es de Él y Él es la cabeza. También podemos pensar en el fundamento de la iglesia. Efesios 2. Efesios 2. Y versículo 20. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de un edificio es lo que lo sostiene. Si uno construye sobre arena, como decía Jesús hablaba en Mateo 7, y viene tormenta, ¿qué va a pasar? Se arrumba el edificio, porque no tuvo un fundamento sólido. En el sentido espiritual, si la iglesia fuera fundada sobre arena movediza, cualquier tormenta espiritual y se cae, mis hermanos, se destruye. Pero dice aquí el apóstol Pablo que el fundamento es sobre los apóstoles y profetas. Ahora bien, tal vez alguien va a decir, pero estás mencionando hombres, apóstoles y profetas. Pero miren esto, apóstoles y profetas tienen algo en común. Profetas escribieron el Antiguo Testamento. Apóstoles escribieron ¿qué? El Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Juan, etcétera, etcétera. Punto es. No son los hombres en sí, son los escritos de los hombres. El fundamento de la iglesia son los textos que nos hablan de Cristo Jesús. ¿A poco no dijo Jesús en Juan 5:47? Escudriñad las escrituras, porque en ellas penséis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo mismo. Punto es, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, profetas y apóstoles, establecen y van construyendo el fundamento que es el mismo Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. Ahora, con eso establecido, la iglesia es posesión del Señor, la iglesia fue ganada por Él, Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento con las demás escrituras. Todavía entiendo que hay un combate. Entiendo que Satanás quisiera destruir la iglesia. Es su oponente número uno. Hay un consejo muy sabio que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Es lo que quiero predicar esta mañana. 2 Timoteo capítulo 2. Hay muchos papeles que el cristiano puede tener. Somos embajadores del reino celestial, lo sabemos. Pero este nombre
o este título que se encuentra aquí, va relacionado con el pasaje que leímos para iniciar, de que hay un combate. Y es la palabra soldado. Soldado. Debemos entender que somos soldados del Señor, si es que somos sus hijos, hijos de Dios por supuesto, embajadores por supuesto, hermanos de Cristo por supuesto, pero somos soldados también. Ahora, al decir soldado, implica que hay un ejército a un lado y un ejército opuesto al otro lado, y que estamos en un conflicto constante. Ahora, no es que nosotros vamos a tomar armas y pelear contra gentes. Verán que eso no es así. Pero sí deberías entender tu papel como un soldado del Señor. Y aquí un tremendo consejo del apóstol Pablo para su aprendiz, Timoteo. 2 Timoteo 2, del 1 al 7. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de verdad aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a analizar este pasaje verso por verso y ver el encargo a un soldado cristiano. Primeramente, Pablo le enseña a ser fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Así dice, pues tú, hijo mío. Por supuesto, Timoteo no era hijo biológico de Pablo. No era así. Ni siquiera lo ganó Pablo para Cristo. Cuando Pablo conoció a Timoteo, ya era un discípulo. Era su mamá y su abuela que desde su niñez le habían enseñado las escrituras. Pablo dice, hijo mío, a Timoteo porque lo tomó bajo su ala. Pablo ya tiene experiencia en el ministerio cuando conoció a Timoteo y Timoteo le acompañó a Pablo. Por eso tuvo la confianza de decir, hijo mío, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Varias veces encontramos la frase, el reto, de esforzarse en la palabra de Dios. Josué 1:7, esforzarse en cuidar los mandamientos de Dios. Ageo 2, verso 4, esfuérzate en la obra, cobrar ánimo. Corintios 16, verso 13, estar firmes en la fe. Efesios 6, verso 10, fuertes en el día malo con las asechanzas. Esforzarse siempre es un reto bíblico para alguien que debe estar preparado para el día de la batalla. Lo conocemos. En el ámbito físico, un soldado necesita estar fuerte, tanto de cuerpo como de mente, para poder pelear y vencer a sus oponentes. En el ámbito espiritual, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, vayan a Romanos 5, verso 2. Porque ser fuerte en lo físico, pues ok, entiendo lo que significa, pero ¿qué es ser fuerte en la gracia? Romanos 5, verso 2. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A través de la fe en Cristo tenemos entrada a esta gracia. O sea, si uno todavía no es creyente, no tienes accesible esta gracia todavía. Pero el que es salvo, el que es hijo de Dios, tiene acceso, tiene entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora bien, ¿cómo describimos la gracia? Bueno, en sentido general, la gracia de Dios. Recibimos un bien que no merecíamos.
Es el favor de Dios no merecido en nuestra vida. Y si Pablo le manda a Timoteo a esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, y Pedro también nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, esforzarse en la gracia es imitar la gracia que el Maestro mostraba a la gente. ¿Quién más lleno de gracia sino Cristo Jesús? Cuando él hablaba, decían que hablaba palabras de gracia. Cada encuentro que tenía con alguien era la gracia de Jesús en la vida de esa persona. Y al decirle a Timoteo, mi hijo, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús, es decir, tal como Cristo era canal de bendición y gracia para los demás, hazlo tú también. Esforzarse en la gracia. Cristo, por la gracia, se hizo pobre para enriquecer a otros. Toda su vida fue una inversión en las vidas de los demás. El que se esfuerza en la gracia de Cristo, se esfuerza, se invierte en las vidas de los demás. Ahora, siguiente versículo, verso 2. Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos. Noten, Pablo, cuando enseñaba y predicaba, lo hacía de manera pública. No era que predicaba una cosa a Timoteo, y otra cosa a Silas, y otra cosa a Bernabé, otra cosa a Pedro, y por estar bien con este grupo digo esto, y otro grupo digo esto, no. Él decía, lo que yo te dije fue ante muchos testigos. Porque si estoy hablando con uno, o con 100, o con 1000, voy a decir lo mismo. No tengo que alterar mis enseñanzas y mis creencias basado en la audiencia. Así que lo que tú has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Esto es importante, de comunicar a otros lo que has oído. Comisionar a otros de lo que has oído. Mis hermanos, ¿entienden algo? Cristo desapareció de este mundo hace 2000 años. Ascendió al cielo. Desde ese día en que Él salió, primeramente los apóstoles, que eran testigos oculares, y en cada generación, una generación más apartada de lo que Él enseñaba. Si no hubiera cuidado en lo que Cristo enseñaba, si no hubiera por las escrituras de lo que Cristo enseñaba, nadie podría tener ninguna garantía de lo que realmente enseñó. Siempre ha habido la necesidad de una transmisión muy clara y auténtica de lo que son las enseñanzas de Cristo. Todos conocemos, tal vez hasta hemos participado en el juego. Imagínense si yo pienso en algo, un mensaje, y lo susurro a la hermana Luisa, y ella a su vez a la hermana David, y ella a la hermana Daisy, y así por todo el grupo, susurrado, solamente una persona por persona. Cuando llega aquí al hermano Eddie, ¿será igual el mensaje? Para nada. Para nada. Y tal vez, no por malos motivos. O sea, alguien no escuchó, o escuchó una palabra que no era. Y esto es cuestión de que 50 personas. Imagínense, mis hermanos, cómo sería distorsionada la enseñanza de Cristo después de 2000 años si no fuera por este encargo. ¿Qué es el encargo? Mi hijo, lo que tú oíste de mí en forma pública, esto encarga a los hombres fieles. Timoteo, tú no tienes libertad, no tienes derecho de alterar nada de lo que yo te he enseñado. De igual manera, como yo no tuve libertad de alterar lo que yo recibí del Señor y así te lo comunico a ti. Timoteo, tú vas a encargar a otros hombres fieles que también hagan lo mismo. Así que si creemos en lo que Jesús enseñaba y lo que Pablo enseñaba, tenemos que creer que hay una cadena inquebrantable de enseñanza
de transmisión de enseñanza. Te va a decir, pastor, pero tantas iglesias hay hoy en día que creen diferentes cosas. ¿Cómo es eso posible? Le voy a decir, porque ha habido un quiebre en la comunicación. Alguien que enseñó algo a una persona no tuvo autoridad por enseñar lo que enseñaron. Así es. Bíblicamente así tiene que ser. Solamente pueden salir de lo bíblico si alguien enseña algo que no estaban autorizados a enseñar. Su autoridad no vino de la palabra de Dios y tal vez cayó bien en sus oídos, tal vez quieren hacerse famosos y ya tienen seguidores. Y los seguidores simplemente lo enseñan como si fuera verdad. Pero bíblicamente nadie, ni su servidor, ni Timoteo, ni tocayo, ni ustedes, tienen el derecho de alterar lo que recibieron, si eso es de la palabra de Dios. Ahora bien, dice, esto encarga a los hombres fieles. La transmisión de enseñanza, de comunicar la enseñanza de Cristo, no es para los mediocres, no es para los infieles. No dependemos de gente infiel para transmitir lo que es verdad y lo que es fiel, sino específicamente Pablo dice, busca hombres fieles, porque si lo hacen hombres infieles, son capaces de adulterar el mensaje, o son capaces de omitir algo. Hay que buscar hombres fieles para este trabajo. Ahora bien, vayan a Mateo 28. Esto estudiamos hace poco, el discipulado. Mateo 28, versos 19 y 20. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo comisiona a sus discípulos a ir, a ser más discípulos, a bautizarlos y no parar allí, sino enseñarles todas las cosas que Él les había mandado. No les habla de que, bueno, si quieren cambiar algo, cámbienlo, sino deben enseñar lo mismo que ellos habían recibido. Así que la sobrevivencia de la iglesia depende de la honestidad de las personas que están comunicando las escrituras desde los días de Jesucristo hasta el día de hoy. Ahora bien, Dios en su sabiduría mandó escribir unos libros, unas cartas, de la cual está compuesto la Santa Biblia. ¿Para qué? No fuera un sistema de que hay una cabeza que no sea Cristo. Y que ese hombre o esa mujer tiene que enseñar a todos según lo que trae en la mente. No, de ninguna manera. Dios ha dejado las santas escrituras con el fin de que el pueblo pueda comparar lo que están escuchando con lo que está escrito en la palabra de Dios. Había una iglesia en la ciudad de Berea, en Hechos 17. Y Pablo los llama muy nobles, pero ¿por qué? ¿Eran muy generosos? Yo no sé. ¿Eran muy dadivosos? No lo sé. Dice, ustedes son nobles porque no solamente escucharon la predicación, escudriñaron las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. O sea, aunque Pablo estaba predicando, allí estaban tomando notas. Y cuando llegaban a casa, se pusieron a estudiar lo que Pablo decía, lo que Cefas decía, lo que Juan decía, con lo que la palabra de Dios decía. Tremendo. Nobles porque hicieron eso. Ahora, Cristo
necesita que nosotros comuniquemos la verdad de las Escrituras a hombres fieles, a personas fieles, si no, todo se echa a perder. Y yo digo, no que la iglesia en sí va a desaparecer, Cristo dio la promesa. Pero en cuanto a una iglesia local, Cristo es muy claro. Si hay errores no mejorados, si hay errores no remediados, voy a quitar tu candelero de su lugar, dijo en Apocalipsis 1. Ya para mí, deja de ser iglesia. Oh, puedes estar en iglesia en el rótulo, puedes estar en lo que tú quieras, pero en la estima mía, la estima divina, eso ya no es iglesia. Ahora bien, vuelvan a 2 Timoteo capítulo 2. La importancia de comunicar fielmente las enseñanzas de Cristo. Dice al final del verso 2, a hombres fieles que serán idóneos, aptos para enseñar también a otros. Esto lo he predicado por años y no tengo por qué cambiar mi postura. La característica número 1 de un siervo potencial, de alguien que desea servir al Señor en alguna capacidad, no es su edad, no es nada físico, no es siquiera su nivel de intelecto. Aquí está la característica número 1, su nivel de fidelidad. Fidelidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Pablo habla de comunicar las Escrituras y las doctrinas, manda a buscar hombres fieles. Porque los hombres fieles serán idóneos, aptos, adecuados para enseñar también a otros. Vayan a 1 Corintios capítulo 4. Su nivel de fidelidad. 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Dice, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad, característica número 1 de un siervo potencial. Jesús dijo también, Lucas 16, verso 10, el que es fiel en lo mucho, es fiel en lo poco. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. O sea, la fidelidad no se demuestra por la grandeza de la obligación. Tú no puedes decir, bueno, yo sería fiel si a mí me encargaron una cosa muy importante. No. Estás en contra de lo que decía Cristo. O tú eres fiel lavando trastes y serás fiel corriendo un negocio, porque ya esa característica se ha desarrollado en ti. Sin importar lo que sea el encargo que a ti te han dado. En cuanto al tema de hoy, la fidelidad en las Escrituras. Si tú no puedes ser fiel en comunicar sufre trabajo, sufre penas, situaciones difíciles y apuradas, dificultades, súfrelos como fiel soldado de Jesucristo. Ahora, en una batalla física puede haber muchas cosas adversas que llegan a la vida de uno. Puede ser el incesante ataque del enemigo. Puede ser escasez de recursos.
puede ser escasez de apoyo, puede ser camaradas caídas en una batalla física. Todo eso que pueda aparecer en lo físico, también sucede en lo espiritual. Cada cosa que mencioné puede suceder en el lado espiritual también. Todo lo que he dicho en lo físico. Pablo enseñaba por todos lados que predicaba que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No va a ser camino fácil servir y seguir al Señor. Ahora, la única parte fácil, si la queremos ver así, es cuando acudimos a Cristo, entramos a su yugo, Él jala la carga. Él lo hace. Él dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso está en Él. Pero no cabe duda que nosotros tendremos que enfrentar como soldados desencantos, oposición y todo lo demás que viene por identificarse con Cristo. Pero saben que muchas cosas, si lo pensamos de manera carnal, pueden ser agotadoras, pueden ser para destruirnos. Pero hay un remedio para ayudarnos en la palabra de Dios. Va en Hebreos 12. Hebreos 12. Algo que cualesquiera que sean las circunstancias, pueden ayudarnos a mantener un buen ánimo y sufrir como fiel soldado de Cristo Jesús. Hebreos 12, versos 3 al 4. Dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cómo le resumo este versículo? Si tú crees que lo tienes difícil, contempla a Cristo. Si tú en un momento dado crees que Satanás te tiene en la mira, que tú eres un blanco de Satanás y todos sus demonios están enfocados en ti, piense en Cristo Jesús. Porque estoy seguro que nadie de los que estamos en este cuarto hemos sufrido tal contradicción de pecadores contra nosotros mismos. Estoy seguro que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora bien, no voy a decir que tú no has derramado sangre. Tal vez sí. Y tal vez hasta cometiendo pecado has derramado sangre. Pero no combatiendo contra el pecado. Literalmente su sangre fue derramada combatiendo contra el pecado. Así que el punto es, cuando contemplamos nuestro caudillo, cuando contemplamos nuestro capitán, en vez de estar desanimado, en vez de estar fatigado en nuestros ánimos, vamos a estar gozosos que pertenecemos al ejército de Cristo Jesús. Vuelven a Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se embaraza, dice la antigua, la gente creo que se enreda, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ningún guerrero en lo físico se va a enredar en los negocios de la vida cuando él está en el campo de batalla. ¿Saben que Dios en el Antiguo Testamento dio una ley? Está en Deuteronomio 20, versos 5 al 7. Dice, si tú vas a la guerra, voy a parafrasear un poquito, y hay una persona que compró casa y no la estrenó, mejor que vuelva a casa a estrenarla primero. Si hay un hombre que recién está desposado y no tomó a su mujer, que regrese a casa. No sé, que muera en batalla, otra la estrene. Hay uno que compró una viña. Debe regresar a casa a enfocarse en eso. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que está en el campo de batalla, que tiene todo eso en su hogar, su mente está muy distraída. No es apto para pelear en ese momento porque su mente está pensando en otras cosas. Porque hay un tiempo para todo.
Y en el ámbito espiritual, ninguno que milita se embaraza, se enreda, se estorba en los negocios de la vida. Un soldado que pierde su enfoque en el campo de batalla será un soldado muerto, de perdido capturado. Cristo hablaba de ciertos peligros de la vida en una parábola de Lucas 8. Vayan allá, Lucas 8. Dios que creó la vida y todo lo que tenemos en ella, no está diciendo que no podemos vivir nuestras vidas. Por supuesto, hay un tiempo para todo. Pero hay un problema que es innato con cualquier disfrute de la vida. Y aquí está en Lucas 8, verso 14. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Ahora, si nuestra vida consiste en búsquedas incesantes de cosas terrenales, de placeres terrenales, nuestra mente no está en el campo de batalla. Nuestra mente no está en agradar a aquel que nos tomó por soldado. O sea, si yo pienso que la meta de mi vida es sacar cada gota de alegría de mi vida, haciendo lo que a la carne le antoja, estoy en gran error. Porque si regresamos a Timoteo 2, la meta es de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Bueno, ¿quién fue que nos tomó por soldado? Cristo mismo. O sea, la vida debe consistir entonces de hacer todo para el agrado o la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo pastor? ¿Que solo en la iglesia tengo que estar metido? No. Si pues coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo a gloria de Dios. Tú puedes vivir tu vida o para gloria tuya o para la gloria de Dios, para saciar la carne o para glorificar a aquel que te tomó por soldado. Punto es, mis hermanos, sí podemos vivir de una manera que agrada al Señor, pero cuando nuestra mente está estorbada y enredada en las cosas del mundo, nunca vamos a agradar a nuestro capitán. Verso 5. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. Aquí hay otra ilustración. Parece ser que Pablo está hablando de boxeo, el que lidia como competencia. El que lidia no recibe una corona, un laurel que se recibiría en ese entonces por ganar la competencia. El que lidia no va a ganar esa corona si no lidiare legítimamente. O sea, ustedes saben que en cada deporte, como el boxeo, hay reglas, cosas que se puede hacer y cosas que no se puede hacer. No hay que entrar en detalles, sabemos esto. Entonces, yo como participante en esa lucha, debo jugar según las reglas. Es la ilustración, las leyes. En el ámbito espiritual hay métodos que son legítimos y unos que no son legítimos. Como soldado de Cristo Jesús, debo utilizar los métodos que son legítimos con el fin de ser coronado. Vayan conmigo. 2 Timoteo 4, verso 2. Si nuestra meta como iglesia es ganar almas, es ver crecer la población de los hijos de Dios y en fin, la población del cielo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo aumentamos la población de los salvos? Bueno, existen varios métodos que podemos pensar. Uno sería amenazar. O te conviertes o te mato. Y tal vez sería eficiente, pero no es legítimo el método.
Tal vez, bueno, si te conviertes te doy unos $1,000. O unos de pérdida 200 al mes, si te conviertes. Podría ser un método, pero no legítimo. ¿Cuál es el método? El único método legítimo para la iglesia crecer. 2 Timoteo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es una lucha espiritual. Y los únicos métodos sancionados por Dios son métodos espirituales. Predicación de la palabra de Dios, oración a Dios, ayuno, cosas espirituales para conseguir un resultado espiritual. Pablo habla aquí de coronas. Por supuesto, hay coronas en la vida espiritual. No para entrar en todo eso, pero basta con decir, aquel que se abstiene, muestra dominio propio en su vida, recibirá una corona incorruptible de gloria. Capítulo 9 de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Pablo mismo esperaba una corona. ¿Por qué? Porque amaba la venida del Señor. Y todo aquel que ama su venida también la va a recibir. O sea, hay coronas, pero hay que lidiar legítimamente. Versículo 6. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Cambia la ilustración. En vez de ser soldado, en vez de ser boxeador, es un labrador. Esto es tan evidente y lógico. Un labrador no simplemente recibe frutos sin haber invertido el trabajo primero. Para él recibir los frutos de la tierra, necesita invertir, ¿verdad? Ustedes están viendo, estamos viendo nosotros, la labor que está invirtiendo en el huerto allá, ¿verdad? Aquí enfrente. Si Dios quiere, y no hay ladrones, y no hay animalitos que roban, veremos frutos. Tomates, chiles, pepinos, ayotes, ¿qué más? Huizquiles, maíz. Veremos frutos. Pero esos frutos no van a aparecer simplemente porque nos quedamos de brazos cruzados. Hay una labor, un trabajo. El labrador, para recibir los frutos, todos deseamos frutos, ¿ok? Hay que trabajar primero. Pero ¿cómo trabaja el labrador? Es muy difícil. Que el labrador trabaja meses para poder recibir su pago. Si uno trabaja como panadero, pues hoy día hace los panes por la mañana y los vende por la noche. Ya tiene su ganancia, ya tiene los frutos. El labrador, mis hermanos, invierte mucho tiempo esperando que haya buena cosecha para recibir sus ingresos. Hay que trabajar con paciencia y constancia. Para Santiago 5. Santiago 5. Me gusta la ilustración que Pablo da porque es realista de cómo es el trabajo en el reino de Dios. Si uno ve por ahí métodos para crecer tu iglesia en 90 días, cómo doblar la población en cuestión de un año, son artilugios, gimmicks, son tácticas inventadas por los hombres. La ilustración bíblica que vemos, mis hermanos, es que hay que trabajar y como hace un labrador, invirtiendo mucho trabajo, con mucha anticipación,
Un día vendrán los frutos, pero hay que trabajar bastante al principio. Santiago 5, 7 y 8. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque a la venida del Señor se acerca. ¿Ya ven? 2 veces con paciencia. Con paciencia. Lo que más nos cuesta tener. Y nuestra vida se presta para eso. Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Lo quieres hoy? Haz esto. ¿Lo quieres en 5 minutos? ¿Quieres una comida toda preparada en 30 segundos? Pues pase por cualquier chatarra. Lo va a tener. Así es el mundo en que vivimos. No es sino espiritual. Hay que trabajar con constancia, con paciencia, para eventualmente recibir los frutos. Por supuesto, uno planta, otro riega, pero ¿quién es el que da el crecimiento? El mismo Dios da el crecimiento. Verso 7, ya vamos a terminar. 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo. Considera lo que digo. Pablo escribe en Timoteo. Y obviamente Pablo entendió que Timoteo necesitaba ayuda. Necesitaba este encargo. Y dice, Timoteo, considera lo que digo. Medítalo, piénsalo. Porque lo que yo te he dicho te va a ayudar hoy y mañana y por el resto de tu vida. Pero hay que considerarlo. Tal vez sería buena práctica terminar todas las predicaciones de esa manera. Hermanos, concluimos el sermón. Considera lo que digo. Porque si solamente entra porque estás aquí y sale cuando usted sale por la puerta, ¿qué bien te va a hacer? Pero si tú retienes la palabra de Dios, si tú consideras lo que se te fue dicho, entonces Dios puede trabajar con eso. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te va a ayudar a aplicar estos principios a las diferentes situaciones de tu vida. Timoteo, tal vez hoy día no se presentó esta situación, pero si tú retienes lo que yo te he dicho, el Señor te va a dar más y más y más entendimiento en todo, por supuesto. Proverbios 2, verso 6, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El autor de entendimiento es el mismo Dios. Nosotros somos canales de enseñanza, de bendición. Pero Dios es el que va a marcar la diferencia en tu vida, dándote entendimiento en estas áreas de tu vida. ¿Cómo la iglesia todavía está viva después de 2000 años? Lo que comenzó en una ciudad, en una nación pequeña, el Medio Oriente, en Israel, a mi conocimiento, está por todo el mundo conocido hoy en día. De las más remotas islas, como las ciudades más grandes del mundo, hay miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Porque muchos hombres y mujeres tomaron en serio este encargo de ser fieles soldados, de hacer su parte, de aferrarse a la promesa divina, que ni las puertas del infierno puedan prevalecer contra la iglesia. Mis hermanos, nuestra iglesia tiene ya unos 30 años de estar en existencia. Solo va a permanecer otros 30 años si hombres y mujeres, hermanos ustedes y yo, hacemos nuestra parte, tomamos en serio este encargo y transmitimos fielmente las enseñanzas de Jesucristo y las vivimos.
a la vista de los demás para agrado de nuestro Padre Celestial y para el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. Estoy tan contento por pertenecer a la iglesia de Jesucristo. No hay mejor organización que la iglesia de Jesucristo, porque Él es la cabeza y es la única organización que tiene la promesa de perpetuidad. Esto es, que va a durar hasta la eternidad. Hagamos nuestra parte, mis hermanos, de extender más y más el reino de Dios en nuestra tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por Jesucristo. Damos gracias que nuestras vidas están fundadas sobre la roca. Esa roca que para el mundo es escándalo, es de tropiezo. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo es una roca sólida de fortaleza. Es una roca de refugio. Gracias, Padre, porque hemos conocido al Salvador Cristo Jesús. Por entrar en la familia de Dios, ya las promesas, Señor, de la eternidad nos corresponden. Gracias por la promesa de que la iglesia de Cristo no puede ser destruida, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni el mismo Satanás puede destruir la iglesia de Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre, que podamos en nuestra parte, como individuos, como familias, de extender el reino de Dios en esta tierra, sabiendo que hay almas que se están perdiendo todos los días. Y tú nos has puesto como soldados, Señor, para combatir las fuerzas del maligno y rescatar esas almas, dirigiéndolos a los pies de Cristo, para que también sean parte de este gran cuerpo de Cristo en esta iglesia. Padre, bendiga a cada uno aquí por nombre, bendiga a los que ya son salvos, que necesitan, Señor, tomar en serio su encargo como cristianos. Y si alguien no te conoce, Padre, que hoy día entienda que sin ti está fuera, está lejos de la gracia de Dios. Pero cuando acude a ti, cuando escucha esa invitación del Maestro, cuando escucha a Jesús decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, que esa invitación se aplica a Él. Y hoy día puede disfrutar la vida eterna, la salvación de su alma y el perdón de pecados. Padre, impresiona en cada corazón la necesidad de vivir una vida que a ti te agrada y, Señor, hacer todo lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios. Gracias por el buen tiempo en esta mañana. Bendiga el Señor la tarde y también el servicio en esta noche. Y es en nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les